Comenzamos con la clase que se llama Metabolismo del hemo. Vamos a ver que está dividida en dos partes. Es corta. Primero vamos a hablar de la síntesis del hemo y las enfermedades que pueden ocurrir por trastornos en justamente la síntesis. Y luego tenemos el catabolismo del hemo y enfermedades que también podemos ver por afectación en el catabolismo. Son mucho más conocidas las enfermedades por el catabolismo, tal vez ustedes las vieron en anatomía, se llaman ictericias, pero también tenemos enfermedades genéticas por trastornos en la síntesis que ahora les contaré, que se llaman porfirias y son bastante más raras. Las ictericias, en realidad, ictericia es un síntoma, no es una enfermedad, pero hay enfermedades que producen ese síntoma clásico y esas son las que vamos a ver. Bueno, para recordar un poco qué es el hemo nosotros sabemos que es el grupo prostético, o sea, la parte no proteica de algunas proteínas muy famosas como la hemoglobina o como la mioglobina. Todas esas son hemoproteínas, pero también lo encontramos, aquí abajo las tienen, en las catalasas hiperoxidasas, que las vieron cuando vieron célula, que son justamente organelas son enzimas que se encuentran en organelas como por ejemplo los peroxisomas y que se ocupan de degradar peróxidos, así como también tenemos los citocromos. Recuerdan que los citocromos vimos los citocromos de la cadena respiratoria, que en su momento ya dijimos que eran hemoproteínas, y también tenemos el citocromo P450, que lo nombramos cuando vimos vía de las pentosas, que era un importante detoxificador a nivel hepático. Bueno, aquí está la estructura del hemo, es una estructura que nosotros hasta ahora nunca habíamos visto. Yo voy a enumerar sus integrantes para que ustedes lo tengan, esto también está en la bibliografía, y van a ver que es una estructura como con forma podemos decir, de una casita de 4 habitaciones, que son estos 4 anillos, y en el medio está alojado el hierro en estado siempre ferroso, o sea, en estado reducido. Esto ya lo hemos charlado en su momento cuando vimos hemoglobina y mioglobina el año pasado, o en el otro cuatrimestre, cuando dijimos que el hierro tenía que estar en estado ferroso para transportar oxígeno. Mientras que si pasa a estado férrico, ya no puedo hablar de grupo hemo, sino que esto se llama hematina y forma parte, por ejemplo, de la metahemoglobina, que también lo vimos, es causante de la cianosis del lactante y otras patologías. Entonces, el hierro en estado ferroso está alojado en el medio del grupo hemo. Si yo solamente tengo la casita de 4 habitaciones y todavía no tengo el hierro insertado aquí dentro, enlazado aquí dentro, esto se llama protoporfirina. O sea que el hemo en realidad es la suma de las dos cosas, la casita, la protoporfirina, más el hierro en estado ferroso. Si este hierro no está, todavía no es hemo, es protoporfirina, que es justamente su precursor. ¿Cómo definimos a la protoporfirina? La protoporfirina está formada por 4 anillos que se llaman pirroles, con P, pirroles, enlazados entre sí por puentes metenilos. Estos puentes que ustedes ven, CH, entre los anillos que forman como las paredes que rodean estas 4 habitaciones, si esto fuera una casa, se llaman enlaces metenilo. Entonces, hasta ahora dijimos 4 grupos pirroles, por eso también se lo llama el hemo un anillo tetrapirrólico, y enlaces metenilo que los unen. Por otro lado, si ustedes miran, aquí estos anillos están señalizados, nombrados con números romanos, o sea, esta estructura es la misma que esta, pero en forma más sintética. Aquí están los enlaces metenilo y van a ver que aquí hay letras y aquí hay fórmulas. Están hablando de las mismas cosas. Por cada anillo pirrólico o pirrol, yo tengo 2 antenitas. Fíjense, aquí hay una, aquí hay otra. Aquí hay una, aquí hay otra, y así sucesivamente. Es decir, que por cada anillo tengo 2 sustituyentes. Si son 4 anillos, 2 por 4 es 8. Tengo 8 sustituyentes totales que ahora vamos a enumerar. Después digo todo junto. ¿Cuáles son esos 8 sustituyentes? Ustedes van a ver que hay una M por cada anillo. O lo que es lo mismo, hay un metilo, sigan el puntero, un metilo, ya lo hemos visto, grupo CH3, por cada anillo.
O sea, que si tengo uno por cada anillo y son 4 anillos, tengo 4 metilos. De los 8 sustituyentes, 4 son metilos. Después van a ver que hay 2 B corta. Esas 2 B cortas se llaman grupos vinilo, que si miro su fórmula química son estos grupos con doble enlace de 2 carbonos. El metilo tenía un carbono, los vinilos, que son 2, son, este y este, son de 2 carbonos. Así que tengo 4 metilos, 2 vinilos, ya tengo 6 sustituyentes, me faltan 2 más, que son estas 2P. Estas 2P se llaman propionato o propionilo y son de 3 carbonos. Aquí hay una P, aquí hay otra P. 2 propionatos o propionilos de 3 carbonos. Entonces va todo de nuevo. ¿Qué es el hemo? El hemo es una estructura formada por protoporfirina más hierro en estado ferroso central. ¿Qué es la protoporfirina? La protoporfirina es un anillo tetrapirrólico, 4 pirroles, con 8 sustituyentes. A saber, 4 metilos, 2 vinilos, 2 propionilos o propionatos. Esa es la estructura del hemo completo que forma parte de las hemoproteínas. A la hora de hablar de la síntesis, ojo, no se confundan, parece una diapositiva muy compleja, pero van a ver que se las voy a tratar de simplificar. A la hora de hablar de la síntesis del hemo, se parece a una vía metabólica en cuanto a que tiene enzima clave, podemos ver sus sustratos, podemos ver sitio celular, y esto les puede hacer acordar a algo. Fíjense, esta es la mitocondria. Voy a arrancar aquí. Estos son mis sustratos y esta es la enzima clave. Si arranco acá, sigan el sentido de cómo voy a mover el puntero. Arranco en mitocondria, salgo a citosol y vuelvo a entrar a mitocondria. O sea que el ciclo es mitocondria, citosol, mitocondria, así en forma capicúa. ¿Recuerdan que teníamos vías así mixtas que ocurrían en los dos lugares? Por ejemplo, el gluconeo era citosol, mitocondria, citosol. Bueno, aquí tenemos, o el ciclo de la urea, que era como esta, mitocondria, citosol, mitocondria. Bien, tenemos 3 vías que son así. Nuestros sustratos para la síntesis del hemo son la glicina, aminoácido no esencial, o sea, un aminoácido dispensable, y después tenemos succinil-CoA. Succinil-CoA les debería sonar, estoy en mitocondria, es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Cuando vimos ciclo de Krebs hablamos de que el succinil servía para la síntesis del hemo. Seguramente cuando estudien para el final esto lo van a volver a encontrar. Así que como estoy en mitocondria le pido prestado al ciclo de Krebs succinil-CoA que se va a condensar, vean el signito más, con glicina. Eso lo hace la enzima clave, la enzima regulable de esta vía, que es la ALA sintasa. ¿Y por qué se llama así? Porque de la condensación de estas dos sustancias se forma algo que se llama ALA, ácido aminolebulínico. Entonces la ALA sintasa es la enzima que condensa los dos sustratos, el aminoácido no esencial y el intermediario de Krebs, para formar ALA. A partir de aquí no es necesario que recuerden todo lo que voy a contar ahora, lo que dije hasta ahora sí, y sí tienen que saber el final, pero les voy a mostrar solamente para que vean cómo llegué desde esta estructura a la estructura de la protoporfirina que conforma el hierro. Este ALA sale de la mitocondria, fíjense, y una vez afuera se va a condensar con otro ALA, otro ácido aminolebulínico que viene de otra glicina, de otro succinil, otra enzima clave. 2 ALAs se condensan en citosol y se forma mi primer anillito. Ya edifiqué la primera habitación de las 4 de la casa. Este anillito se llama PBG, aquí lo ven, porfobilinógeno, nada para recordar. 2 ALAs se condensaron en citosol una vez que había salido y se formó el primer anillo. ¿Qué me resta por hacer? Y traer 3 anillos más, es decir, otros PBG se van a condensar con este para tener una estructura de 4 anillos. Esto se hace en 2 pasos sucesivos, intervienen 2 enzimas, pero fíjense que estoy cuatriplicando ya mi casita, ahora traje 3 PBG más, 3 PBG que vino cada uno de 2 ALA, o sea que todo vino repitiéndose sucesivamente y se formó una estructura que es parecida pero no es igual a la que yo quería terminar de edificar. ¿Por qué digo parecida pero no igual? Porque si ustedes ven, esta no tiene M's, no tiene metilos, sino que tiene acetilos, tiene 2 carbonos cuando debería tener 1 aquí. Tiene 4P y nosotros dijimos que solamente va a tener 2P. Acá no hay ninguna B corta, no hay vinilos.
y tampoco está el hierro aquí adentro. Así que esto es un precursor, ya es la casita medio a hacer, pero me faltan hacerle retoques. Este se llama UP3. Esto después vamos a ver que se decarboxila, aquí lo están viendo, reitero que esto no hay que memorizarlo. Se obtiene otro que se llama CP3, ya está más parecido porque al perder 4 dióxidos de carbono, cada uno de estos acetatos o acetilos se convirtieron en metilos. Se me va pareciendo a lo que yo quiero llegar, que es el hemo, ¿no? 4 metilos ya tengo. Después vemos que hay una oxidación, esto sigue ocurriendo fuera en citosol y se forma este que se llama protoporfirinógeno 3, que si ustedes se fijan ya aparecieron las B cortas. Ven que voy haciendo retoques como quien dice, me mudé y ahora estoy pintando paredes, estoy colgando cuadros, le estoy haciendo algunas modificaciones a la casita que me dieron de 4 habitaciones. Entonces ya tengo los 4 metilos. Acá ya tengo los 2 vinilos, que era algo de esperar, tenía 4P, ahora tengo 2P, o sea que los 8 sustituyentes aquí ya están. Una vez dentro de la mitocondria, porque volví, ¿se acuerdan que había salido? Todo esto ocurrió en citosol, este último paso ocurrió en citosol, entra este protoporfirinógeno 3 y una vez dentro sufre una última oxidación para llegar a la protoporfirina 3. Que dijimos que era el que estaba listo para recibir al hierro. Ojo que esto todavía no es hemo. Se va a llamar hemo recién en este paso, cuando venga el hierro a vivir a esta casa. Edifiqué la casa, protoporfirina, y ahora traigo el hierro. ¿Qué enzima es la que trae el hierro en estado ferroso? Esta que está aquí. Esta enzima se llama ferroquelatasa o hemosintasa. Ojo, no confundir. Si yo les preguntara cuál es la enzima clave de la síntesis del hemo, estarían tentados a marcar esta opción porque se llama hemosintasa y no lo es. La enzima clave es la ala-sintasa. No está mal igual que esta se llame hemosintasa porque efectivamente está fabricando hemo. Hasta ahora no era hemo, era protoporfirina. Hemo lo llamo recién cuando el hierro vino a vivir a esta casita en estado ferroso. Y ese hemo, alrededor de un 85%, se va a unir a la hemoglobina para formar, se va a unir a la globina para formar hemoglobina, otro tanto se va a formar mioglobina y otro tanto va a ir a parar a las catalasas, citocromos, peroxidasas. Entonces, si nos ponemos a pensar esto, principalmente si el objetivo, el 80 y pico %, es ir a la síntesis de la hemoglobina que conforma los glóbulos rojos, esto tiene que ocurrir básicamente en médula ósea, ya que de allí viene toda la progenie celular sanguínea. Es el sitio principal de síntesis del hemo. Sitio celular, mitocondricitosol, enzima clave a la sintasa, sustratos, glicina y succinil-CoA, y hierro, podríamos decir que es sustrato, y producto hemo. Son los productos principales. Después tenemos estos dióxidos de carbono, pero no es tan importante. Enfermedades. Enfermedades que afectan la síntesis. Si ustedes miran, acá hay 3 enfermedades y las enzimas que aparecen aquí no es ninguna de las que yo nombré como para estudiar. Es decir, no existe evidencia de ninguna enfermedad donde esté afectada la enzima clave. No tenemos enfermedades por afectación o por carencia o lo que fuera de la enzima clave, sino que es de alguna de las otras que son anexas, las que iban modificando la casita. Esta enfermedad, si la comparamos con otras que hemos visto genéticas de baja frecuencia poblacional, es de mucha menor frecuencia. No sé si recuerdan, fenilcetonuria era 1 cada 10.000, 11.000 nacidos vivos. Esta es 1 cada 75.000, o sea que fíjense que es mucho, mucho menos frecuente y es una enfermedad hereditaria. Como no les pedí que las estudien antes, no las van a estudiar ahora. Solamente sepan eso, de que no es por falta de la síntesis, por falta de la enzima clave de la síntesis. Hay varias, hay una que se llama, por ejemplo, porfiria intermitente aguda, que se abrevia PIA y que yo les puse un videíto de esta. Después está la porfiria cutánea tarda y la porfiria eritropoyética congénita. Tenemos que hacer una división acá, porque estas dos últimas tienen síntomas parecidos, pero esta es bien distinta. ¿Y por qué es bien distinta? Porque la enzima que falta, no importa el nombre, es de las primeritas.
Es decir, falla una de las primeras que estaba construyendo la casa. Y eso hace que no haya un síntoma que sí tienen las otras, que es la fotosensibilidad, es decir, cutánea, es decir, la sensibilidad extrema a la exposición al sol, a la luz. Esta no tiene problemas en la piel en general, porque esas sustancias que se acumulan son precursoras. En estas otras, las enzimas que fallan en estas dos enfermedades son las posteriores, son las que ya tengo la casita de 4 anillos formada. Y esa casita de 4 anillos formada sí es fotosensible, es decir, reaccionan en contacto con la luz. Lo que van a ver aquí donde dice bioquímica es qué evidencia bioquímica podemos encontrar en sangre o en orina para justamente hacer el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la primera? Son síntomas muy inespecíficas. La PIA, la porfiria intermitente aguda, es la más frecuente de las tres. Tiene síntomas inespecíficos, muy confusos, de hecho confunden el diagnóstico. Por ejemplo, dolores abdominales muy intensos, o paresias o movimientos descontrolados del cuerpo. Paresias son parálisis de alguna parte del cuerpo, convulsiones, un trastorno depresivo, dolores generalizados y vómitos puede haber y medio que nada más. Ahora, piensen esto, cuando el paciente concurre a la guardia por un dolor abdominal muy agudo, le van a hacer una ecografía, una tomografía, van a tratar de detectar si hay alguna masa tumoral o si, lo clásico, si es una apendicitis. Y probablemente le den un analgésico y ya está. En el caso de convulsiones, tratarán de detectar si se trata de una epilepsia o algún otro trastorno convulsivo y le darán un anticonvulsivante. Si tengo vómitos, me darán un antiemético, es decir, una droga para no vomitar y que me hidrate. Si estoy deprimido, me podrán dar un antidepresivo. No es que ocurran todos los síntomas al mismo tiempo, sino que es una persona que durante años se la pasa de médico en médico y de guardia en guardia, porque un día tiene dolores abdominales, otro día tiene convulsiones, otro día, y así sucesivamente se terminan medicando los síntomas durante años sin llegar a un correcto diagnóstico. ¿Cuál es el grave problema en esto? Piensen que si yo no puedo fabricar hemo, además de no tener hemoglobina, se me acumulan intermediarios, que son estos tóxicos que estamos diciendo. Y además, el hemo, nosotros vimos que no solamente formaba parte de la hemoglobina, esta es la parte más importante que quiero que recuerden de estas enfermedades, el hemo forma parte del citocromo P450. El citocromo es una hemoproteína y es el que se ocupa de detoxificar los fármacos, entre otras cosas, a nivel hepático. Así que si yo no tengo hemo y tengo trastornos con mi hemoglobina, además no puedo detoxificar drogas, ni alcohol, ni aditivos, ni conservantes, etc. Y a mí me están llenando de medicamentos por todo esto que les conté de los síntomas que tengo que nadie sabe por qué los provoca. O sea que esta persona corre alto riesgo a lo largo del tiempo, y así es como, y ahora les cuento un caso, de entrar en una situación de coma hepático por toxicidad hepática. O sea, el hígado no tiene hemo para el citocromo P450 y por lo tanto no puede detoxificar esa gran batería de medicamentos que esta persona estuvo recibiendo durante un montón de tiempo. ¿Se acuerdan de la encefalopatía hepática por toxicidad por el grupo amino? Bueno, aquí va a ocurrir lo mismo, con lo cual este paciente puede entrar en un coma hepático por tantos medicamentos. Es el caso de la hija de Isabel Allende. Yo no sé si ustedes han leído algo de ella, es una escritora chilena que escribió La Casa de los Espíritus, entre otras, obras muy conocidas. Ella tenía una hija que se llamaba Paula, escribió un libro efectivamente que se llama Paula, que es una autobiografía, donde cuenta la historia de su hija. Estoy hablando del siglo XX, ¿sí? No es algo que en alguna época no se podía detectar. Su hija vivía en España, bueno, y ocurrió todo esto que les estoy contando. Varios síntomas inespecíficos durante años y a los 28 años termina entrando en un coma profundo del que nunca pudo salir. El libro, por si alguien lo quiere leer o alguien lo leyó, se trata de la historia de vida de su hija, la mamá sentada al lado de su cama contándole su vida y diciendo,
el día que te despiertes tal vez no recuerdes tu vida y yo te la voy a narrar. Entonces el libro va narrando desde que conoce al papá, queda embarazada, sus peripecias de su vida familiar, se mudaron varias veces y demás, y mecha algunos conceptos médicos de su contacto con la enfermedad tan cercano. Las otras, estas dos, fallan las enzimas que tienen que ver ya con la casita armada, o sea que los metabolitos que se me van a acumular son otros y tengo como síntoma común la fotosensibilidad. Es decir, esos metabolitos que se acumulan en la piel reaccionan con la luz y provocan como si fueran ampollas, esto que figura aquí, vesículas cicatrizales, después se hacen como unas placas, como si fuera una piel muy rugosa, porque el cuerpo trata de protegerse de la luz, justamente. Incluso puede hasta crecer mucho pelo o hacerse placas pigmentadas. Hipertricosis, también lo habíamos charlado, creo, es un exceso de vellosidad. O sea, fíjense, ante la reacción con la luz, estas sustancias dañan mucho la piel y por eso la persona tiende a vivir tapada, como alguien albino, por ejemplo, que le molesta mucho la luz y le puede dañar, o a tener más vello. Dice la leyenda que tal vez la leyenda del hombre lobo nació por algo así. Alguien, estamos hablando obviamente del año vaya a saber cuánto, 1600, 1700, donde todavía la medicina no era una ciencia, donde había mucha magia y leyendas y que se transmitían de generación en generación, y es probable que haya habido un pobre hombre que salía de noche porque le molestaba el sol, que necesita sangre porque no tiene hemo y que está cubierto de vello o de pelo porque no reacciona, su piel reacciona con la luz y lo lastima. Son leyendas, pero puede ser que haya sido alguien con esta enfermedad. Y miren esta otra, porfiria eritropoyética congénita. Falta otra enzima, pero los síntomas son parecidos en cuanto a que también tengo fotosensibilidad, pero acá estos catabolitos que se acumulan, que no llegó a formar hemo, dan color rojo a la orina y se acumulan en las encías y en los dientes, y al reaccionar con la luz, los dientes se vuelven rojos. Entonces tal vez esto haya dado origen a la leyenda del vampiro. Drácula. Piensen, alguien que tiene los dientes rojos, que aparentemente está buscando sangre y sale de noche porque su piel también es fotosensible, podría haber dado origen a la leyenda de Drácula. Hay otras historias alrededor de esto y leyendas y historias nunca comprobadas, como por ejemplo que Van Gogh, no sé si ustedes han escuchado hablar de que decían que tenía cuadros de esquizofrenia y depresión y demás, que se cortó la oreja en un rapto así de locura, podría haber tenido la primera o la segunda. También dijeron que el rey Jorge, rey de Inglaterra, Jorge III, que se lo llamaba el loco, también podría haber tenido esto. O sea que, nada, en la leyenda está. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estas personas claramente tienen que estar muy protegidas a nivel de bloqueadores solares. Además, les damos muchos carotenos para proteger la piel, es decir, nos aseguramos de que en su ingesta haya betacarotenos para proteger la piel. Y son personas que no pueden consumir fármacos, como les dije, que se metabolicen por el citocromo P450. Ahora vamos a ver en cuanto a la regulación de la enzima clave cómo más los podemos ayudar. Para terminar con las enfermedades de la síntesis. Dijimos que la enzima se llamaba ala-sintasa, esto es importante, no lo dije antes, aparece acá. Esta utiliza un cofactor que es el piridoxal fosfato. Piridoxal fosfato es una vitamina del complejo B. Perdón. La ala-sintasa la puedo estimular o inhibir en forma alostérica. ¿Cómo se estimula? Y bueno, ya dijimos, fármacos, medicamentos que yo consumo en forma crónica que se detoxifican por el citocromo P450, estimulan a la enzima en una persona normal, o sea, nosotros mismos. El hecho de, por ejemplo, si yo soy asmático y consumo corticoides todo el tiempo o utilizo anticonceptivos que son de consumo crónico, piensen, o soy hipertenso, soy una persona que consume medicamentos en forma crónica, no una vez, sino todo el tiempo. El solo hecho de consumir fármacos hace que todo el tiempo esté estimulada la enzima hacia la síntesis del hemo. No porque quiera más glóbulos rojos ni hemoglobina, sino porque quiero tener adecuado citocromo P450. Y la otra situación en donde esta se estimula
es en situaciones de hipoxia, es decir, si hay poco oxígeno, esto lo deben haber visto en fisio, si hay poco oxígeno en el medio ambiente que me rodea, por ejemplo, porque subí una montaña o estoy entrando en un cuadro de asfixia, se estimula la eritropoyetina del riñón, esto creo que ustedes lo saben, que estimula a nivel médula ósea la síntesis de glóbulos rojos para que haya más glóbulos rojos que en un corto tiempo puedan transportar ese poco oxígeno presente. Esto ocurre, como les decía, cuando uno sube a la altura. Si te vas a Machu Picchu, a Salta, Bolivia, Colombia, subimos sobre el nivel del mar, nos encontramos con que hay menos oxígeno en el aire y nos lleva un tiempito, unas horas, que la eritropoyetina cubra su efecto. Al principio hasta nos podemos apunar, nos podemos sentir mal por la falta de oxígeno, con dolores de cabeza muy fuertes, con vómitos y falta de aire, estamos muy cansados. Cuando la eritropoyetina cumple su efecto, se estimula entonces la síntesis del hemo y mis glóbulos rojos ahora son muchos más. Si me hiciera un hemograma el otro día, encontraría que tengo más glóbulos rojos que el día anterior para transportar ese oxígeno presente y me empiezo a sentir mejor. En deporte también se habla de esto, porque si yo voy a hacer un circuito de bicicleta en montaña, por ejemplo, tengo que entrenar en altura para que mi eritropoyetina esté muy activa. Y después tenemos los inhibidores de la enzima. ¿Qué cosas inhiben la síntesis del hemo? A la enzima clave. El plomo es un importante metal pesado tóxico, ya lo van a ver más adelante también. El plomo inhibe la síntesis del hemo, por eso se lo considera también tóxico, además de que se acumulan las grasas de nuestro cuerpo y puede traer una enfermedad, incluso en el sistema nervioso se acumula, que es grasa, una enfermedad que se llama saturnismo. Después tenemos el hemo y la hematina. La hematina se suele usar en forma endovenosa, el hemo por efecto alostérico por producto. Es decir, si yo tengo hemo inhibiendo a la enzima clave, dejo de fabricar intermediarios. ¿En quién me serviría esto? En un paciente con porfiria. Fíjense que cumple un doble efecto. Si yo hago una transfusión en un paciente con porfiria, le estoy dando el hemo que no tiene, la sangre que no logra fabricar, la hemoglobina que no logra fabricar porque nunca tuvo hemo, e inhibo a la enzima clave. ¿Y para qué la quiero inhibir? Para que no se me acumulen casitas, que no se me acumulen intermediarios que son los responsables de traer los síntomas. Así que el hemo actúa con un doble efecto. La hematina se utiliza en forma medicamentosa, endovenosa, también como inhibidor alostérico, y es una forma modificada en el estado del hierro. Bien, pasamos al catabolismo del hemo y después vemos las enfermedades por catabolismo. En cuanto al catabolismo, esto lo hace lo que se llama el sistema retículo endotelial, no sé si ustedes lo vieron, tanto en el bazo con B larga y Z, que está ubicado, si ustedes se tocan, debajo de las costillas, del lado izquierdo, bastante atrás del estómago, un poquito más a la izquierda, en el vaso y en los macrófagos. Y el proceso se llama hemocateresis, es decir, ruptura de glóbulos rojos viejos. Ustedes saben que los glóbulos rojos viven, los eritrocitos, alrededor de 100-120 días. Entre 3 y 4 meses vive un glóbulo rojo. Y se destruyen por este proceso llamado hemocateresis en el sistema retículo endotelial, vaso y macrófagos. De hecho, si ustedes ven un vaso en vivo y en directo, digo, si tuvieran un preparado cadavérico, verían que el vaso se parece a un riñón en cuanto al tamaño, es un poquito más grande y es de un color casi negro, rojo vino tinto, porque está lleno de glóbulos rojos justamente que están muriendo. Ahora, si yo tengo un accidente, por ejemplo, no sé, o una puñalada o un accidente de bicicleta y se me clava el manubrio de la bici en el vaso o una bala, lo que fuera, un daño muy agudo en el vaso, puedo tener una hemorragia masiva a nivel abdominal. Entonces en esos casos se extirpa el vaso, porque piensen que es como una bolsa cargada de glóbulos rojos viejitos. Se puede vivir tranquilamente sin vaso porque la hemocateresis la va a seguir haciendo el sistema retículo endotelial, pero de los macrófagos. Bueno, de aquí lo que yo quiero que sepan es el principio y el final del cuento, no el intermedio como siempre, así que se los cuento rapidito. El hemo, lo primero que van a ver es que se transforma en hematina, que les nombré en la diapositiva anterior, donde cambia el estado de oxidación y es una forma también oxidada. La hematina
es el precursor de lo que sigue después. Se vuelve a oxidar con vitamina C, se utiliza NADPH y se obtiene algo que se llama biliverdina. Empiezo a desarmar la estructura de la casita, fíjense que ahora la hice lineal. Esa biliverdina luego se reduce y se obtiene bilirrubina. Esta es la que me interesa charlar. O sea que desde el hemo llego a bilirrubina, estoy catabolizando. Esa bilirrubina se considera tóxica, es decir, que debo detoxificarla, debo eliminarla por algún lugar para que no se acumule. Esta bilirrubina sale del macrófago o del vaso rumbo al hígado. Para variar, el hígado es el que se ocupa de detoxificar cosas. Pero en el viaje, en sangre, va subidito a la albúmina. Se forma un complejo entre la bilirrubina y la albúmina. Vieron que la albúmina es una proteína transportadora de ácidos grasos, transportadora de vitaminas, de hormonas e incluso de bilirrubina. A este complejo de bilirrubina y albúmina se lo llama también bilirrubina indirecta. ¿Por qué se la llama indirecta? Porque cuando el técnico de laboratorio o el bioquímico quiere medir en sangre, esto ustedes lo deben haber visto en sus análisis cuando se hicieron un hepatograma, que dice bilirrubina total, tal valor, y después dice bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. ¿Qué es la indirecta? La bilirrubina unida a albúmina. Les decía, ¿por qué se llama así? Porque cuando el técnico de laboratorio o el bioquímico quiere medir esta bilirrubina, tiene que primero hacer una técnica de coloración que la separa de la albúmina. La tengo que bajar del colectivo para después poder medirla. O sea que hace dos reacciones el técnico. No puede medirla directamente, sino que primero la tiene que separar de la albúmina y luego ver cuánta bilirrubina quedó. Por eso se llama bilirrubina indirecta, porque no es de medición directa. Esa bilirrubina indirecta viaja, porque era tóxica unida a albúmina, hasta el hígado y así se encuentra con una enzima que va a unirle ácido glucurónico. También ya hemos hablado del ácido glucurónico como otro mecanismo de detoxificación hepático y también renal. Lo vimos para las hormonas esteroides. El cortisol y la aldosterona se eliminaban por orina, en ese caso es del riñón, con ácido glucurónico. Aquí es en hígado, el ácido glucurónico derivado de la glucosa es una forma de detoxificar a la bilirrubina. Esta bilirrubina que se obtiene después de haberse conjugado, ese es el verbo, conjugar, con ácido glucurónico se llama bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Y esa bilirrubina directa sale del hígado rumbo por conducto hepático, llega hasta el colédoco y sale con la bilis. Por lo tanto, su objetivo es ir hacia el exterior. Es el pigmento que le da color a la materia fecal. Tengan en cuenta el caminito que les conté, de dónde a dónde y cuál es cuál, porque ahora cuando veamos las patologías es necesario que se ubiquen anatómicamente pensando en qué es lo que falla y cuáles podrían llegar a ser los síntomas. Ictericias, y con esto terminamos esta parte de la clase. Ictericias, en realidad la ictericia es un síntoma, no es una enfermedad, sino hay que salir a buscar esta lista que tienen acá, son las enfermedades que todas tienen como síntoma común la ictericia, pero además tienen otros síntomas que sí pueden ser diferenciales. El síntoma común es la ictericia, los síntomas diferenciales son otros, que ahora les contaré. Por definición, ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, esto se ve incluso en los ojos, con valores de bilirrubina de 2 mg/100 o más. Yo he llegado a ver valores de 18, imagínense cómo es la coloración de la piel y de las mucosas en esos casos. Tal vez ustedes vieron a alguien con hepatitis que tiene el color amarillito de la piel o han escuchado de bebés recién nacidos que dicen nació amarillito, tiene la bilirrubina alta y los ponen en unas lamparitas. Bueno, hay muchas situaciones que pueden llevar a ictericia. Lo importante es clasificarlas en 3 familias. Están las ictericias prehepáticas, o sea que la falla está antes de llegar al hígado. Visualizan la diapositiva anterior. Estoy antes de llegar al hígado. En las ictericias hepáticas el problema está en el hígado y en las ictericias poshepáticas el problema viene después del hígado. Así que anatómicamente me tengo que ubicar y en el proceso que vimos antes. ¿Qué pasa en una ictericia prehepática? O sea, que el hígado acá funciona bien, el problema está antes de llegar al hígado. Y seguramente tengo una sobreproducción de bilirrubina. Es decir, tengo, por ejemplo, una anemia hemolítica. Si yo tengo una anemia hemolítica, estoy rompiendo glóbulos rojos
todo el tiempo y eso hace que más que cada 90, 120 días, entonces tengo una hemocateresis tan alta que todo el tiempo estoy rompiendo hemo. Eso sería una anemia hemolítica, ¿sí? Sobreproducción de bilirrubina. ¿Cuál es la bilirrubina que aumenta en estos casos? Esto es muy importante que lo anoten. Si es una ictericia prehepática, la bilirrubina que aumenta es la bilirrubina indirecta. Esa es la que encuentro muy alta en sangre, porque estoy antes de llegar al hígado. Es decir, que mi problema está desde mucho antes. Por ejemplo, una anemia hemolítica y entonces el vaso está trabajando muchísimo, hay mucha bilirrubina transportada, más de lo normal, con albúmina y hay mucha llegando al hígado. Como consecuencia de esto, si el hígado no tiene ningún problema, el hígado también va a estar superado, va a estar trabajando a full. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar también la bilirrubina directa. O sea que en estos casos vemos las dos bilirrubinas altas. La primera que encuentro es la indirecta muy alta por sobreproducción, por ruptura masiva. Y eso hace que el hígado trate de compensar toda esa cantidad que le llegó con el colectivo de albúmina y fabrique mucha bilirrubina directa. Conclusión, ¿qué otro síntoma aparte de la ictericia tengo? Mucho color en materia fecal. Eso se llama hipercolea. Mucho color en materia fecal, un color muy oscuro, pero porque el hígado trabajó mucho y el hígado trabajó mucho porque le llegó mucha bilirrubina indirecta para detoxificar. Así que tengo tres cosas. La ictericia, siempre presente, la hipercolea, mucho color en materia fecal, y las dos bilirrubinas muy altas. Si paso a una ictericia hepática, voy a ver que hay dos subtipos. Puede ser que el problema en el hígado sea antes de la conjugación con ácido glucurónico o después. Si es antes, es decir, por ejemplo, llega, acá el vaso funciona normal, no tengo una anemia hemolítica, estoy rompiendo la cantidad tradicional, clásica, normal de glóbulos rojos. Toda esa gente le llega con la albúmina al hígado, pero el hígado falla en la captación, en la entrada de la bilirrubina indirecta. Esa es una enfermedad genética que se conoce como síndrome de Hilbert. O falla en la conjugación, que esta es muy conocida, es decir, logra entrar la indirecta, pero mi enzima, la que le pegaba, le conjugaba el ácido glucurónico, es defectuosa. Tengo una enfermedad genética, que es esta que está aquí, Crigler-Najjar, o la ictericia del recién nacido que les comenté. Generalmente es una cuestión madurativa, en prematuro se suele ver un poco más, es hasta que la enzima se acomode y madure, con lo cual esto suele ser algo transitorio. Si pasan los días y este bebé no resuelve su ictericia, entonces hay que pensar en una enfermedad genética como esta. Así que, en este caso, ¿qué vamos a encontrar? Es de causa hepática. ¿El problema está en la entrada o el problema está en la conjugación? ¿Qué bilirrubina es la que va a estar aumentada? Y bueno, nuevamente va a estar aumentada la indirecta. ¿Pero por qué está aumentada? Porque no puede convertirse en directa. Piensen bien, no es como el caso anterior, que había mucha indirecta y también mucha directa. Acá tengo alta la indirecta, pero muy baja la directa, porque no logra conjugarse adecuadamente o directamente no pudo ni ser captada la indirecta. Así que alta la indirecta, baja la directa. ¿Cómo va a ser el color de la materia fecal? Clarito. Si tengo muy poca o nada de bilirrubina directa, no logró conjugarse o se conjugó muy poco. En ese caso hablamos de hipocolea, poco color en materia fecal. Fíjense que yo tengo un mismo síntoma que es la ictericia, pero tengo cuestiones diferenciales. Si miro el análisis de sangre ya no encuentro lo mismo que en el caso anterior. Encuentro alta la indirecta, pero baja la directa. Y si miro el color de la materia fecal, o el paciente lo refiere obviamente, me va a decir que tiene una materia fecal clarita y en el caso anterior era una materia fecal muy oscura. Así que esto permite orientar al diagnóstico. ¿Qué va a pasar si sigo adentro del hígado? Si ya logré conjugarla, pero entro dentro de estas otras posibilidades. Es decir, por ejemplo, después miramos esto. Por ejemplo, no logro sacarla del hígado. Es decir, el vaso trabajó normal, la entrada fue adecuada, la enzima logró conjugarla, pero ahora no puede salir. Trastornos genéticos como síndrome de Rotor, que es bastante conocido, o Davin-Johnson. O, mucho más común que las genéticas, tengo una necrosis, tengo hepatitis, o tengo una obstrucción, tengo tejido cicatrizal, tengo cirrosis crónica.
Mi hígado está tan deteriorado que es como que tengo algunos pequeños piquetes que impiden que la bilirrubina pueda salir. En todos estos casos, la que aumenta es la directa, porque ya se conjugó, no es como en el caso anterior. Acá, la indirecta en sangre va a estar normal, porque la producción fue normal, la ruptura de los glóbulos rojos fue normal, el transporte también, logró entrar, se conjugó, así que bilirrubina indirecta, normal, en sangre, en un hepatograma. Pero la que va a estar alta es la directa, porque si no puede salir, ¿qué hace? Vuelve para atrás. Si no logra salir del hígado por las vías biliares, por conducto hepático y luego colédoco, retrocede y sale por venas suprahepáticas. ¿Y a dónde va a parar? A sangre. Entonces aumenta la directa en sangre. Y en esos casos buscará otra vía de salida. ¿A dónde puede llegar a ir a parar si no pudo salir por materia fecal? Si pasa sangre, llega hasta el riñón y va a ser filtrada por orina. Esa bilirrubina directa presente en orina, que no es normal, va a traer mucho color en orina y eso se llama hipercoluria, con I, hipercoluria. Entonces, repasando, la bilirrubina que va a estar es hepática, pero la bilirrubina que va a estar alta en sangre es la directa, la indirecta está normal. Tengo ictericia igual que en todos los demás casos, pero agrego un síntoma, la hipercoluria, que hasta ahora la orina no se había afectado. Y pienso en el color de la materia fecal. ¿Cómo va a ser la materia fecal? Otra vez, muy clarita, porque no logró salir o salió muy poquita, vuelvo a hablar de hipocolia. ¿Vieron? Hipocolia acá, pero la diferencia está en las bilirrubinas en sangre y la diferencia está en el color de la orina. O sea que siempre hay un síntoma que me permite orientar al diagnóstico, aunque tenga otros comunes. Y por último, una ictericia post-hepática significa que la falla está después del hígado, es decir, de nuevo, el vaso produjo cantidad normal, en el hígado no tengo ningún problema, ni para entrar, ni para conjugar, ni para salir, pero mi problema está después. ¿Y qué hay después del hígado? Y después del hígado está la vesícula, está el conducto colédoco, está el duodeno, está el páncreas, piensen en anatomía. Este es el clásico caso de cálculos, de litiasis, de piedritas en la vesícula o en las vías biliares, una coledocolitiasis por ejemplo, o de un tumor de cabeza de páncreas. Recuerden que el páncreas termina excretando las enzimas y jugos pancreáticos al mismo nivel de la desembocadura del conducto colédoco en el duodeno. Por lo tanto, yo tengo una masa tumoral expansiva en la cabeza del páncreas, esto va a terminar presionando sobre el duodeno y presionando sobre la desembocadura del conducto colédoco. O si tengo cálculos que obstruyen, voy a tener entonces un piquete, pero en otro lugar. Antes era dentro del hígado, ahora es fuera. ¿Qué va a ocurrir? Produce un bloqueo que impide que la bilirrubina directa llegue a materia fecal. Así que estoy parecido al caso anterior, pero peor. Si no logra esa bilirrubina llegar a la directa, ¿no? Estoy hablando de siempre la directa porque ya pasé del hígado, estoy después del hígado, ya se conjugó. Esta bilirrubina directa ausente en materia fecal va a traer un síntoma que se llama acolia, que significa sin color. Claramente no es sin color porque no es transparente, pero es extremadamente clarita, es la más clarita de todas las que veníamos hablando. Antes era hipocolia, ahora es acolia. ¿Y a dónde va a ir a parar? Y bueno, si no puede salir por materia fecal, hace todo el camino inverso y termina también yendo a parar a sangre. Acá es parecido al caso anterior en que la indirecta está normal, la directa está alta, pero en este caso está excesivamente alta. Son números, como les dije, de valores altísimos y la orina se dice que tiene hipercoluria, 2 veces hiper. Si en el caso anterior era hipercoluria con hipocolia, ahora es hipercoluria con acolia. Bilirrubinas directas mucho más altas, orina negra prácticamente o color Coca-Cola oscuro y materia fecal extremadamente clarita. Esto es de mal pronóstico. Un tumor de cabeza de páncreas es de los cánceres más agresivos que existen y uno ve estos síntomas lamentablemente. Así que es importante que se hagan un cuadrito donde coloquen, más allá de la ictericia, los síntomas comunes y diferenciales entre las distintas clases de ictericia.